Bueno chicos, en esta clase vamos a ver los factores de histocompatibilidad. Habíamos dicho, o bueno, estoy por grabar un video donde voy a hablar de los receptores de la inmunidad adaptativa. Vamos a ver que estos receptores pertenecen a los linfocitos B y a los linfocitos T. Cada uno de estos linfocitos tiene un receptor. Para el linfocito T es el TCR y para los linfocitos B es el BCR. Estos receptores, sobre todo en el caso de los linfocitos, los linfocitos T, está acompañado de una molécula que es el CD4 y el CD8. El linfocito, digamos, se va a diferenciar según el tipo de molécula, ya sea un linfocito de CD4 o un linfocito T de CD8. Y también vamos a tener los linfocitos B, que están acompañados de los que son las inmunoglobulinas. La diferencia de estos dos tipos de linfocitos es que el linfocito T, cuando le presenta un antígeno, le tienen que presentar un pedacito de antígeno. Y tiene que ser por medio de una estructura proteica que se llama MHC. De hecho, el tipo de MHC que se relaciona con ese linfocito T es el que va a dar el TCR, si es CD4 o CD8. Si es un MHC tipo 1, va a ser un linfocito T CD8. Y si es un MHC tipo 2, va a ser un linfocito T CD4. Esto es en el caso de los linfocitos T. En cambio, los linfocitos B, para poder ellos captar el antígeno, no puede ser un pedacito de antígeno, sino que tiene que ser el antígeno entero. Bueno, en esta clase vamos a ver lo que son los MHC, cómo se forman, con qué genes se forman, cuáles son las características, a qué tipo de linfocito pertenecen, y vamos a ver también, digamos, en qué estructuras están o en qué células están. Entonces vamos a empezar con los MHC de tipo 1. El MHC, ya sea de tipo 1 o tipo 2, es la molécula que, digamos, le puede presentar los antígenos a los linfocitos tipo T. A los linfocitos tipo T. El TCR, que es el receptor del linfocito tipo T, se relaciona con el MHC y también lo reconoce y reconoce a su antígeno. En el caso de los MHC tipo 1, vamos a ver de que es una estructura proteica que tiene dos cadenas. Una cadena alfa, que es esta que estoy acá tocando, señalando, que es una cadena larga. Y vamos a ver que tiene una segunda cadena, que es esta cadena beta, y que es una cadena corta. Y que las dos cadenas están aquí apoyadas en la membrana plasmática, que en este dibujo, esta sería mi membrana plasmática. Esta cadena está formada por un grupo de aminoácidos, o sea, son una cadena de aminoácidos que formaron este tipo de proteína, este tipo de receptor con esta forma. Y esta cadena alfa es la que tiene aquí en el centro, aquí donde está en amarillo, esto acá, una hendidura donde hay una secuencia de aminoácidos que son los que se van a poner en contacto con el antígeno. El antígeno va a llegar, se va a enganchar ahí, se va a ensamblar con la cadena de aminoácidos que de hecho, digamos, corresponden a él. Y entonces aquí es donde este MHC va a poder engancharse con el antígeno y lo va a poder presentar al linfocito T. Y la cadena corta, bueno, realmente no tiene, digamos, esa participación como en el caso de la cadena larga. Después vamos a ver aquí, en esta segunda imagen, vamos a ver cuáles son los genes que van a formar esta cadena larga. Vamos a ver que son los genes tipo A, tipo B y tipo C. Estos genes van a dar dos alelos, un alelo alfa A, un alelo alfa B y un alelo alfa C, o sea, porque esta es la cadena alfa. Es un alelo que viene de mi papá y un alelo que viene de mi mamá. Un alelo
de cadena alfa B que viene de mi papá y un alelo de cadena alfa B que viene de mi mamá. Y lo mismo con los genes C. Me forman una cadena alfa C porque estoy haciendo la cadena alfa C y tengo dos alelos que pertenecen a esta cadena alfa C, los que vienen de mi papá y los que vienen de mi mamá. Y estos son los dos alelos. Esta, por ejemplo, sería mi célula y acá yo tendría mis tres genes, mis genes A, mis genes B y mis genes C. La característica de estos genes es que son codominantes, o sea que se van a expresar tantos los alelos de mi mamá y los alelos de mi papá para la cadena alfa, se expresan los alelos de mi papá y de mi mamá para la cadena B, o se expresan los alelos de mi papá y de mi mamá para el gen C. En total yo voy a tener 6 alelos y eso es a lo que yo llamo codominancia, a que se expresan todos. No hay uno que sea dominante y otro que sea recesivo, sino que digamos todos los alelos se van a expresar y eso es lo que yo llamo codominancia. También al hacer formados gracias por los alelos de mi papá o los alelos de mi mamá, cada gen, digamos, en cada persona va a variar. Eso es lo que lo hace polimorfo, o sea, que haya un polimorfismo, que haya una gran variedad de estas cadenas tipo alfa A, alfa B, alfa C, porque van a variar según el alelo de los progenitores de cada persona. Y también es poligénico porque aquí en esta parte variable, en esta parte de la hendidura, donde está la cadena de aminoácidos, tiene la capacidad de que, por ejemplo, esta cadena de aminoácidos se puede volver digamos, a formar, por decirlo así. El ADN vuelve, digamos, como a cortarse y a ensamblarse y vuelve a formar una cadena nueva de aminoácidos que, digamos, van a hacer de que se pueda pegar ahí otro tipo de antígeno. Entonces así va a haber más variabilidad genética y van a ser así varios tipos de antígenos los que se van a poner en contacto con este MHC tipo 1. Hasta aquí vamos a dejar este video. En el próximo video voy a explicar cómo se puede generar esta variabilidad genética aquí en esta parte, que digamos que no es constante, cómo el ADN hace este proceso de volver a hacer esta cadena de aminoácidos y de generar así variabilidad para que se puedan reconocer varios antígenos. Entonces hasta aquí este video, espero que les sirva, que les guste y bueno, les mando muchos saludos.